Estamos, amigos del hombre y la tierra, en el centro de reproducción de aves de presa, dirigido por el profesor Richard Fife. Él nos ha invitado para observar la técnica que emplea en la cría de halcones gerifaltes y peregrinos en cautividad. Personalmente, nos va a pormenorizar algunos de estos importantísimos matices científicos. Uno de los elementos más útiles con que contamos es el empleo de monitores de televisión. Nos permiten vigilar las aves sin tener una persona dedicada a cada jaula y además un solo naturalista puede vigilar varias jaulas. Podemos observar cómo crían los adultos y cómo cuidan a su pollada. Por ejemplo, en el monitor grande, los adultos están alimentando a los jóvenes gerifaltes. Richard, ¿cuántas rapaces han nacido en su centro? Hemos criado aproximadamente 300 aves. Unas 200 de ellas son peregrinos, que en su mayoría han sido devueltos a su vida silvestre en la naturaleza. De hecho, algunos de ellos están criando de nuevo en libertad. Queridos amigos, acaba de decirnos el profesor Richard Fife que 300 aves de presa, de ellas 200 halcones peregrinos, han nacido ya en cautividad en este centro del Canadá. La mayor parte de los aficionados a la naturaleza, de los proteccionistas de las aves de presa, saben que los halcones se encuentran en grave peligro. Se han contaminado prácticamente en el mundo entero y sobre todo en América con DDT en sus tejidos. Esto altera su capacidad reproductora. Pero hay muy pocos proteccionistas que sepan que está prácticamente resuelto el problema de la reproducción de los halcones en cautividad. Hace solamente 10 o 15 años parecía prácticamente imposible. Hoy se están reintroduciendo ya en la naturaleza, concretamente en Canadá, decenas y decenas de halcones peregrinos. Mi buen amigo, el profesor Richard Fife, ha sido uno de los pioneros en este trabajo fascinante. Por eso va a ser él, personalmente, quien nos va a contar, aprovechando nuestra estancia en Canadá y en el centro que dirige, las particularidades de este trabajo, de este programa verdaderamente fascinante y creo que de absoluta importancia para el futuro de los halcones en la naturaleza. En 1970 nos percatamos por primera vez del problema de la disminución de los peregrinos cuando estábamos realizando un reconocimiento a nivel nacional. Se decidió que deberíamos poner en cautividad algunas aves jóvenes y tratar de hacerlas criar y quizá poderlas devolver a su medio silvestre cuando hubiera desaparecido el problema de los pesticidas. Nuestro amigo, el profesor Richard Fife, nos sigue contando los pormenores de su operación de reproducción de halcones en cautividad para la posterior reintroducción en la naturaleza. El primer problema fue el de construir los espacios adecuados para que los halcones, aves que difícilmente se habían reproducido antes en cautiverio, pudieran dar rienda suelta a su parada nupcial. Hicieron enormes jaulas como esta que está ocupada por una pareja de los raros gerifaltes blancos que está alimentando a unos polluelos. Estas grandes jaulas, que tienen más de 15 metros en sus diámetros mayores, por 8 o 10 metros de altura, perfectamente ventiladas, carecen de cualquier tipo de acondicionamiento climático. Tienen, sin embargo, cámaras de televisión y micrófonos que recogen tanto la imagen como los sonidos de los halcones, con objeto de poder seguir sus movimientos desde el interior del laboratorio de los científicos. Podemos nosotros, gracias al esfuerzo del profesor Fife y de sus colaboradores, contemplar una pareja de los bellísimos halcones gerifaltes blancos. Normalmente los ayudantes de Fife les observan no solamente a través de la televisión, sino a través de una mirilla de cristal que únicamente resulta transparente por un lado. No hay ningún tipo de techo en las grandes jaulas ocupadas por los halcones peregrinos y por los gerifaltes. Una fuerte tela metálica clavada a un entramado de madera, con objeto de que los halcones no pretendan pasar a través de ella, permite que las condiciones climáticas sean prácticamente las mismas que en el exterior.
En el suelo de la gran jaula crece libremente la vegetación. Y en un rincón de la misma, generalmente el más protegido, como veremos después, se encuentra el nido artificial, evidentemente, que adoptan estas parejas cautivas. Por ejemplo, la pareja de halcones gerifaltes blancos, rarísimos y valiosísimos, como les decía, está criando a 3 polluelos de color pardo que no son hijos suyos, sino adoptados. Todos los sonidos que emiten los gerifaltes son perfectamente captados por el micrófono que conduce directamente a los monitores de televisión. Podemos ver nosotros a esta vieja hembra de gerifalte blanco que aún no ha sido capaz de criar por sí misma, pero que sin embargo saca perfectamente adelante a los polluelos adoptados en compañía del bellísimo y blanco macho. Aquí hemos podido observar las diferencias de color y de tamaño de ambos consortes. Estos gerifaltes blancos habitan en el norte, muchos de ellos en el Círculo Polar Ártico, en Groenlandia, en el norte del Canadá, en Islandia. Los colaboradores del profesor Richard Fife pueden observar perfectamente desde el interior de casetas adecuadas que están dentro de las jaulas muy de cerca y no solamente a través de los monitores de televisión a sus pupilos. Por ejemplo, podemos ver nosotros a través de los ojos del ayudante del profesor Fife cómo el blanco gerifalte se dispone a alimentar a sus 3 hijos adoptivos. La historia de esta familia de gerifaltes no puede ser más interesante. Nacieron los 3 polluelos en un viejo nido de cuervo. Pero lo curioso es que el nido de cuervo estaba instalado en un árbol artificial, concretamente en el palo mayor de un navío anclado en un río del Ártico. Llevaba allí el barco varios años. Habían criado tranquilamente los cuervos en su nido improvisado hasta que una primavera los halcones gerifaltes, más fuertes que ellos mismos, les arrebataron la cómoda plataforma. Posiblemente la falta de árboles en la región incitó a los gerifaltes a apoderarse del nido de los cuervos. Pero en esta primavera, cuando los gerifaltes estaban sacando adelante a sus 3 pequeños, el barco había de levar anclas y abandonar su emplazamiento en el río Ártico. Fue avisado el profesor Richard Fife. Rápidamente envió a sus colaboradores para que rescataran unos pollos que evidentemente estaban condenados a muerte. Los polluelos pardos fueron trasladados al centro donde vivían los bellos halcones blancos. Y sin ningún tipo de prejuicio racial, estos adoptaron inmediatamente a los huérfanos y aquí ven, queridos amigos, cómo la hembra solícitamente está sacándoles adelante. Quizá este sea el mejor aprendizaje para que por primera vez en el centro de Richard Fife la pareja de blancos y bellos gerifaltes del Ártico pueda poner huevos y sacar adelante a sus propios hijos. Este será otro gran éxito del profesor Fife, que ha conseguido ya tantos polluelos de halcón peregrino.
Durante un tiempo vivimos en el Ártico, como tú sabes, Félix, y uno de los pájaros más interesantes del norte es el gerifalte blanco, que solíamos ver solamente en primavera. Pero en cierta ocasión tuvimos la oportunidad de filmar estas aves en los lugares donde tienen sus nidos, y esto es algo que creo que debes ver. El profesor Richard Fife me proyecta entonces una de las películas, el Super 8, que tomó en el Ártico durante los años que pasó como profesor de los esquimales. Precisamente allí, entre otras regiones del Canadá, contrajo el profesor Fife su gran amor a los halcones, a estas hermosas criaturas que llegan hasta la región de los grandes hielos. Recorría Richard en compañía de sus amigos los esquimales, con sus trineos y con sus perros, la banquisa polar, en primavera, en el mes de junio, poco antes del deshielo. Estas expediciones le permitían observar y filmar prácticamente a todas las criaturas salvajes que viven en el Ártico. Me sigue contando el profesor Fife cómo fue capaz de instalar un hide, es decir, un escondite cerca del nido de un gerifalte blanco. Sería entonces Richard Fife uno de los primeros hombres vivientes que era capaz de obtener una película en su propio ambiente acerca del príncipe de los halcones, el gerifalte blanco. Un ave que en la Edad Media llegó a alcanzar cotizaciones elevadísimas y por la que hoy día darían un tesoro los emires del petróleo. Precisamente en la filmación y en la observación de los halcones salvajes, Richard Fife fue adquiriendo los notorios conocimientos respecto a la conducta reproductora de estas aves. Esta experiencia le permitió después formar un equipo que hoy está sacando adelante en su centro científico 300 pollos, como nos ha dicho, de halcones para repoblar la población. Descubrió también, por primera vez en el mundo, el profesor Fife, que los halcones de las praderas son capaces de transportar en el pico a sus polluelos exactamente igual que puede hacer un mamífero con una cría. Este es un dato absolutamente inédito que nos pone perfectamente de manifiesto el enorme interés de las observaciones y las filmaciones de este científico canadiense. Pero volvemos nosotros a las jaulas para ver ya pormenorizadas las distintas fases en la compleja crianza de los halcones peregrinos y los halcones gerifaltes. Aprovechamos la oportunidad para decir que en estos momentos hay un gran centro en los Estados Unidos de América dirigido por el profesor Kate en Cornell, donde también se reproducen halcones, y otro en Berlín, en Alemania, dirigido por el profesor Christian Saar. Philip, que es el ayudante del profesor Fife, abre la trampilla que comunica con el nido artificial donde acaba de depositar un huevo una hembra de halcón peregrino, concretamente de Falco peregrinus anatum, del raro halcón de los patos norteamericano que se encuentra en periodo de extinción. Con este huevo que acaba de poner, como decimos, el halcón, llega al laboratorio donde lo introduce en una incubadora. No se deja a los halcones que incuben sus propios huevos, puesto que si lo hicieran, pondrían solamente 3 o 4, que es el número normal de la puesta, mientras que si les quitan los huevos a medida que les van poniendo, llegan a poner hasta 9 o 10, con lo cual se multiplica su descendencia. En el interior de la incubadora, con los huevos que han sido retirados los días anteriores, permanecerá el huevo del halcón durante 32 o 33 días. Diariamente se pesan estos huevos para constatar su pérdida de peso que indican que la incubación va en marcha. Noche y día atienden los ayudantes del profesor Fife a los huevos y a los polluelos que se encuentran en el laboratorio. Y tenemos nosotros la rara oportunidad de filmar un polluelo de halcón peregrino inmediatamente después de su eclosión.
Nada más nacer, e incluso antes, dentro del cascarón, el polluelo del halcón emite unas llamadas que tienen la misión de estimular a su madre para la protección y para la alimentación. Son las mismas llamadas que en este momento está emitiendo el pequeño polluelo de halcón recién nacido, que lo primero que ve en su vida es la faz y el aspecto del hombre. Pero el hombre, en este caso Philip, el ayudante de Richard Fife, no cuenta con medios propios para calentar al halcón recién nacido. Para suplir esta deficiencia biológica, cuenta, sin embargo, con medios técnicos. El pequeño halcón es introducido durante unas horas antes de comer, mediante unas horas en las que se nutre con su propio vitelo en el interior de una estufa incubadora. Extraído posteriormente, se dispone Philip a darle la primera comida. No deja de ser este un momento trascendental e importantísimo también en las relaciones entre madre adoptiva e hijo. Emite, como podemos escuchar, unos sonidos, el naturalista, que remedan de alguna manera el grito del propio halcón, madre en la naturaleza. Es posible que exista un recurso genético en el pequeño que aún tiene los ojos cerrados y que le permitan identificar esa llamada como el estímulo desencadenante innato en el acto de alimentarse. Se anota cuidadosamente la hora de la comida y habrá de esperarse a que el pequeño halcón consuma todo el buche para establecer el ritmo alimentario. Solamente cuando el pájaro tenga 7 u 8 días se le podrá dar de comer cada 2 o 3 horas, con objeto de que adquiera su gran ritmo de crecimiento. Efectivamente, los pequeños halcones peregrinos, cuando nacen, pesan unos 30 gramos los machos y 40 las hembras. Hay que pensar que 6 semanas más tarde pesarán 650, 700 gramos los machos y 850, 900 gramos las hembras. El enorme crecimiento se lleva a cabo solo en un periodo de 6 semanas. Durante los primeros días de su vida, los pollitos de halcón peregrino prácticamente no ven, incluso después de haber abierto los ojos. Por consiguiente, el comportamiento del ave y el del hombre que le cuida debe ser sobre todo acústico. Tenemos ya un polluelo próximo a las 2 semanas. El grado de crecimiento ha sido muy elevado y supera ya la mitad del peso que va a tener durante el resto de su vida. Una extraordinaria higiene, una reglamentación en la comida y en la permanencia del halcón en el interior de la estufa o en el exterior son las responsables de que puedan llevarse a cabo estos delicadísimos programas de crianza en cautividad de un elevado número de polluelos, de halcones peregrinos y halcones gerifaltes. Cuando el polluelo ha superado los 10 o 12 días de edad, come ya con gran facilidad, como puede observarse. Se va acercando el momento de llevarle nuevamente en compañía de sus verdaderos padres. La razón por la que se lleva a cabo esta reintroducción del joven halcón en la jaula paterna se debe a la circunstancia biológica de que si el pequeño fuera criado y alimentado permanentemente por el hombre hasta que llegara a emplumarse totalmente, quedaría absolutamente impregnado o troquelado y tendría serios problemas para emparejarse con un miembro de su propia especie cuando llegara a la madurez. Esta es la razón científica por la que el pequeño polluelo
después de que ha trabado amistad con el hombre, y el hombre, nuestro amigo Philip, con él, ha de ser depositado nuevamente en la jaula de su madre, que lo desconoce absolutamente, puesto que salió de allí cuando no era más que un huevo recién puesto. Sin embargo, la capacidad de los halcones peregrinos y de los halcones gerifaltes para adoptar a crías desconocidas es elevadísima. Son contados los casos en que una hembra de halcón peregrino motivada rechaza a un polluelo, cualquiera sea su origen, que se pone en su nido artificial. En el corto tiempo que transcurre, mientras nuestras cámaras realizan una nueva panorámica sobre la batería de grandes jaulas del profesor Fife, los padres del joven halcón lo habrán reconocido y se dispondrán a defenderlo y a cebarlo. El primero en posarse cerca del pequeño es el macho. Se diferencia de la hembra en su color más claro y en el tamaño más pequeño. Se enfrenta el resuelto macho con la cámara y va tomando conocimiento del aspecto de su hijo. Ha llegado ya la hembra, que en compañía del macho desafía a la cámara cinematográfica, demostrándonos que está dispuesta a sacar adelante al pequeño halcón. Pero únicamente pasará 2 semanas el joven halcón peregrino en compañía de sus padres. Nuevamente, cuando tenga 4 semanas, será retirado del nido artificial por Philip. Se sabe que esas 2 semanas, concretamente entre los 15 días y el mes, son suficientes para que el pequeño halcón obtenga una idea del aspecto de sus congéneres, para que no quede impregnado irremisiblemente por la imagen del hombre, para que cuando llegue a ser adulto sea capaz de reconocer a su partener sexual y reproducirse. En esta gran cámara, depósito, donde son colocados los polluelos de 4 semanas, hay también una pareja de pequeños pollos que aún no han sido llevados con sus padres naturales. Aquí los halcones comerán ya solos, crecerán muy aprisa, perderán la gran masa de plumón que cubre sus cuerpos y que tiene la misión de defenderles de las bajas temperaturas ambientales y de camuflarles en sus nidos naturales. Un fresco amanecer, 2 semanas más tarde de que los pollos hayan sido colocados en la gran cámara de los jóvenes, salen ya en el interior de un cajón. Van hacia el nido artificial que se les ha construido en lo que va a ser su medio ambiente. Pero aquí sí que vamos a tener una sorpresa. Los primeros halcones nacidos en cautividad fueron depositados por el profesor Fife y por sus ayudantes en cortaduras naturales. La mayor parte de ellos murieron, matados durante la noche por los búhos o durante el día
por los linces, por los mustélidos y otros carnívoros. Había que buscar, pues, un nido artificial que estuviera en un lugar donde los jóvenes halcones peregrinos pudieran volar y pudieran reintroducirse en la naturaleza, pero donde estuvieran a salvo de enemigos naturales. «15 días más tarde pude comprobar personalmente la innovación que Richard Fife había hecho en los procedimientos de introducción en la naturaleza de jóvenes halcones peregrinos. Había colocado el nido artificial en lo alto de un edificio de Edmonton, donde naturalmente no pueden llegar los búhos y mucho menos los mamíferos depredadores. En un alto inmueble aislado, precisamente un gran centro de laboratorios, el profesor Fife había colocado el nido artificial. Iba yo a ver en su compañía aquellos jóvenes halcones peregrinos que habíamos visto unas semanas antes en su centro de reproducción volando en plena libertad. Me está explicando el magnífico resultado de estos nidos artificiales situados en plena ciudad. Resultado tan positivo que podemos descubrir en el cielo un halcón peregrino de una muda, que fue colocado el año anterior en el nido artificial de Edmonton, que voló hasta el Golfo de México, donde pasó el invierno, y que acaba de retornar. Estamos en el mes de julio para tomar nuevamente posesión del cortado artificial donde había sido introducido por el hombre. Vemos perfectamente cómo se posa uno de los halcones en el nido artificial. Con legítimo orgullo, con satisfacción de científico, mi amigo Richard Fife me cuenta el éxito de su programa. Puede tener el placer de contemplar cada tarde a los halcones peregrinos nacidos en cautiverio volando libremente en torno al gran edificio donde no serán devorados por los depredadores. Lentamente, estos halcones irán sustituyendo a sus hermanos salvajes que murieron o que no pudieron reproducirse como consecuencia de los pesticidas acumulados en sus tejidos. El halcón, que ha pasado todo un año en el Golfo de México, acaba de llegar al alero de la casa. Le contemplamos nosotros muy cerca del nido artificial donde fue introducido un año antes. Su instinto migratorio infalible le permite contemplar ahora desde lo alto del edificio el entorno de la ciudad de Edmonton. Y dejando aquí al halcón anatum, a esa rara y hermosa especie ornítica que estaba a punto de extinguirse cerca del nuevo emplazamiento que le han fabricado los hombres, a través de sus ojos hacemos la última panorámica sobre esta hermosa ciudad del Canadá, donde vive nuestro amigo y sabio, el profesor Richard Fife.